Podéis, hermanos, si queréis ir abriendo vuestras Biblias en Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3, 1. Y nos dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Volvemos, hermanos, a esta carta tan preciosa del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas y podemos ir recordándonos lo que habíamos visto anteriormente, cómo el apóstol nos ha estado revelando pues la verdad, ¿no?, en cuanto a las enseñanzas que él estaba dando con los hermanos, contraponiéndolas a esas falsas doctrinas, ¿no?, que encontrábamos en los maestros, estos de Colosas, estos falsos maestros, que lo que le estaban pidiendo a los hermanos era que se necesitaban sacrificios, ¿no? Además de creer, necesitaban sacrificios para alcanzar esa salvación, que era gratuita. Y vemos cómo a partir de estos versículos, pues el apóstol Pablo va a pasar de esa teoría que nos ha estado hablando en los dos primeros capítulos a lo que es ya la práctica, la parte práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos la teoría, ahora hay que llevarla a la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? Ya tenemos la nueva vida en Cristo, entonces tenemos que corresponder a esa nueva vida. Y leyendo estos versículos, pues vemos cómo comienza con un sí condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y esto nos hace volver a los versículos anteriores del capítulo 2, el 12 y el 20, en el que se nos decía que habíamos sido sepultados con Cristo en el bautismo y que respecto a los rudimentos del mundo también habíamos muerto con Cristo. Si hemos confiado y creído en Él, hemos muerto a lo que era anterior. Y ahora Pablo nos está invitando a una nueva forma de vida, en la cual ya no tenemos que mirar ni miramos lo que está en la tierra, lo terrenal, sino que estamos buscando esas cosas de arriba. Porque, hermanos, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que ser consecuentes con ello, tenemos que vivir conforme a lo que estamos manifestando. No es solamente creer que Cristo ha resucitado, que es nuestro Señor, sino también tenemos que vivir conforme a lo que estamos hablando y creyendo. ¿Y por qué el apóstol hace tanto énfasis en esto? Porque nos tenemos que poner en la época. En aquella época, lo que estaba enseñando el apóstol era un concepto totalmente novedoso, era nuevo. Ese concepto era que lo que nosotros creemos tiene una estrecha relación con nuestro comportamiento, con cómo nos comportamos. En aquellos tiempos, estas religiones paganas que estaban en esa época decían poco o quizá incluso no decían nada, ¿no?, de la necesidad de vivir de una forma moral correcta. Ellos no decían nada de eso. Una persona se podía inclinar delante de un ídolo, depositaba esa ofrenda en el altar y volvía a su casa, volvía a hacer las mismas cosas, vivía en pecado y nadie le iba a juzgar por eso, por lo que estaba haciendo. Era una rueda, un círculo que se repetía una y otra vez. Peco, me ofrendo y vuelvo otra vez a mi antigua vida. Hoy día prácticamente igual, ¿no? Hoy día ahí fuera, la verdad que hemos perdido también esa... casi que el de fuera se comporta bien por las consecuencias que vienen, no porque tenga una convicción en que hay que hacerlo. Sin embargo, el apóstol enseñaba que ya al identificarnos con Cristo, la vieja vida había pasado y dejaba paso a una vida nueva, una vida santa
porque nuestro Señor es santo. Entonces el apóstol pues, nos deja claro que hay dos opciones solamente. O se está en Cristo, hecho una nueva criatura, o se está en el pecado, fuera de Cristo, sin Dios y sin esperanza. Entonces, como consecuencia de esto, solo encontramos dos estilos de vida. El primero, carnal, mundano, pendiente de lo que nos pide el cuerpo, de los apetitos de la carne, de los deseos de la carne. Y esto nos aleja de Dios. Estamos alejados de Dios así. Incluso puede tener buen aspecto cuando se basa en cumplir normas éticas con apariencia de piedad, como habíamos visto en los anteriores capítulos. Esto es lo que requerían los falsos maestros, cumplir una serie de normas y así, pues bien, no había problema, seguíamos. Podía tener esta apariencia buena, sin embargo también podía basarse en ese desenfreno, en la sensualidad y en el egoísmo. Pero como nos señalaba el apóstol en los anteriores capítulos, tanto uno como otro, tanto el ascetismo y el cumplir normas como el desenfreno, son dos manifestaciones exactamente igual de la carnalidad humana. No agradan a nuestro Dios. ¿Qué manera de vivir es la correcta? Pues la otra. Esta es la primera, aunque tenga normas, se basa en la carne. Esta segunda viene como consecuencia de la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a la obra del Espíritu Santo desde el principio, desde el primer momento en el que hemos creído, va cambiando nuestra vida. Y se basa en esos atributos que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos dos maneras de vivir y no son conciliables. Y este era el problema, hermanos, al que se enfrentaban los colosenses. Eran personas resucitadas que seguían viviendo bajo esas normas carnales de los herejes. Pero, hermanos, ese problema no es solo de esa época. Hoy en día seguimos sufriendo esta situación porque seguimos con dos peligros. Por un lado, el desenfreno de este mundo con códigos éticos. Este mundo tiene códigos éticos. El problema es que los cambian cada 2 por 3. Los cambian a voluntad. Por otro, el legalismo superficial de la religión. Y hermanos, muchas veces, aun siendo creyentes, aun habiendo depositado nuestra esperanza en nuestro Señor, en la obra de nuestro Señor, pues seguimos comportándonos como si todavía fuéramos del mundo. Porque no vemos muchas veces que nuestro comportamiento sea muy diferente al comportamiento que vemos en la calle de nuestros amigos. No hay diferencia entre nosotros y los que todavía están muertos ahí fuera. O, al contrario, cumplimos preceptos inventados que no ayudan en nada a parecernos a nuestro Señor y que incluso en muchas ocasiones lo vemos, nos alejan completamente hasta del sentido común, ¿no? Hacemos cosas que no tienen lógica ninguna. En definitiva, hermanos, en Cristo somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Entonces viene la segunda parte. ¿Cómo, no? ¿Cómo entonces tenemos que vivir? Y a esta pregunta el apóstol Pablo pues nos contesta de dos maneras. Viene a lo largo de este capítulo 3. En primer lugar, vemos estos primeros 4 versículos que vamos a ver hoy, pues nos anima a que tomemos primero conciencia de nuestra nueva posición en Cristo y de que ahora ya no somos lo que éramos antes. Si no cambiamos de actitud ni comprendemos nuestro nuevo estado como hijos de Dios, pues no vamos a darnos cuenta tampoco de la importancia que tiene de vivir en consecuencia, ¿no?, a esto que hemos heredado. Somos hijos de luz, pues no tenemos que seguir viviendo como si aún perteneciéramos a las tinieblas.
A partir del versículo 5 hasta el 9, pues nos va mostrando algunos detalles prácticos sobre aspectos de nuestra vida que tenemos que ir dejando atrás y otros que debemos asumir. Y posteriormente, del 10 al 17, nos reafirma esta postura. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva una nueva actitud. Como se suele decir, tenemos que cambiar el chip. Pero antes de transformar nuestra vida, el Espíritu Santo transforma poco a poco nuestra mente también. Según cómo pensemos, así va a ser nuestra conducta. Y esta nueva mentalidad ya no se va a fijar en lo terrenal, sino que va a estar puesta en las cosas de arriba, como nos dice la palabra. ¿Cuáles son estas cosas de arriba? Pues sin duda el apóstol estará pensando en la siguiente, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, pues lógicamente tiene que ver con buscar las cosas de nuestro Dios. Y esto no es otra cosa que buscar a Dios mismo. Tenerle a Él como nuestra prioridad absoluta y pensar como el salmista, que en el Salmo 73 nos dice, versículo 25, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. También recordando, como se nos dice, que nuestro Señor ha subido al cielo, es buscar las cosas de Cristo, buscar las cosas de Dios, pero también buscar las cosas de Cristo. ¿Cómo? Reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas, sometiéndonos a Él, porque Él es nuestra vida como creyentes resucitados. También es buscar su reino y desear que llegue pronto. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. En consecuencia, todo esto es no acumular tesoros en la tierra, sino en los intereses del reino. Reconociendo también que tenemos una herencia que está allí guardada para nosotros en los cielos. Pero también, mientras estamos aquí, es buscar su justicia. Aspirar a ser como nuestro Señor, reflejando su carácter justo, y es amar también como Él amó y andar como Él anduvo. También es buscar los valores espirituales, los dones del Espíritu, la compasión, la bondad, la humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, paz, gratitud y amor. Y tenerlo como prioridades en nuestra vida. Por eso, hermanos, si tenemos estas cosas de arriba abundan en nuestro corazón, pues no vamos a tener espacio para otras cosas, para las tentaciones de este mundo. Si tenemos el corazón lleno de esas virtudes, de lo de arriba, no va a haber cabida para los deseos de la carne. Y hermanos, si lo pensamos, es muy difícil. Para nuestra mente humana es muy complicado que poder hacer ese cambio en nuestra vida. Pero tenemos que creer que esto es posible, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y está trabajando en nuestras vidas. Es posible. Por eso, hermanos, tenemos también que aprender a no aferrarnos a este mundo, ¿no? Como si solo lo que estamos viendo fuera, lo que vemos en el día a día, como si solo eso fuera lo real. Pero no para escaparnos, no como una especie de escapismo, ¿no? Para quitarnos de en medio las responsabilidades o los problemas que nos puedan venir. Al contrario, ¿no? La única manera que tenemos de influir, de ser verdaderamente útiles en este mundo, es teniendo nuestra mente llena de Dios. Así podremos influir en esta sociedad. Y este afán, pues el apóstol Pablo lo expresa mediante dos verbos. Nos dice, en primer lugar,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, buscad. Un imperativo en presente continuo. ¿Qué quiere decir? Que no es buscar una vez y se acabó, es estar continuamente, día tras día, buscando, perseverar en esas cosas de arriba, porque siempre, todos los días, nuestro Señor tiene para nosotros nuevos tesoros que descubrir para nuestras vidas. El otro verbo, poned la mira. Y esto es determinar nuestra meta, no separarnos, no desviarnos del camino, no desviarnos de lo que vemos al final, como los caballos de la feria, estar pendientes siempre del objetivo. Va a haber distracciones, vamos a tener tentaciones alrededor. Por eso tenemos que volver a lo de antes y llenar nuestra cabeza de lo prioritario para ir alcanzando ese objetivo. Y todo eso pues nos pone en la disyuntiva que hemos hablado al principio, de elegir entre las cosas de arriba o las cosas de la tierra. Porque no podemos tener dos metas, tampoco podemos servir a dos señores. Josué 24, lo sabemos perfectamente, lo hemos leído muchas veces. Capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos que hacernos la pregunta, hermano, interiormente, nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos realmente en nuestra vida? ¿Anhelamos ser como Cristo, lo suficiente como para despreciar todo lo mundano, los afanes de esta vida, lo que nos ofrece este mundo? ¿Vamos a buscar las cosas de Dios o vamos a acumular tesoros aquí en la tierra? Término medio, ¿verdad? Dice que la virtud está en el término medio, ¿no? Si decimos que ni un extremo ni otro, ¿no? Puede parecer que es una respuesta sabia, ¿no? En un principio. Decimos, bueno, Señor, vamos a buscar las cosas de arriba, pero aquí también tendremos que guardar algo, ¿no? Para el futuro. Parece sabio. Sin embargo, a la larga no va a ser viable esta opción, porque vamos a seguir con el corazón dividido y no podemos seguir siempre con el corazón dividido, no podemos. Tarde o temprano, una de las dos opciones va a ser la que elijamos. Y se verá, ¿no? Se va a ver claramente en realidad dónde ponemos nuestra mira, si en las cosas de la tierra o en las cosas de los cielos. Si hemos resucitado con Cristo, pues lógicamente tenemos que tener nuestro afán en buscar esas cosas de arriba. ¿Por qué? Pues por el motivo por el que el apóstol está apuntando en este versículo 3, de este capítulo 3. Si el ser humano buscaba una solución al pecado, Dios nos la da. La solución al pecado Dios la pone. Pero es una solución radical. La solución no es tranquilos, mejoraremos poco a poco de nuestro pecado, ¿no? Una mejoría que se va a ver poquito a poco. Tampoco es una sanidad moral, ¿no? De pequeños pasos de medicina, de tómate esto que seguro que vamos a ir mejorando poquito a poco. No. La paga del pecado es muerte, muerte. Y esa es la solución que da el Señor. No hay medias tintas aquí. El pecador, para ser redimido, tiene que ser ajusticiado y muerto. Por eso Pablo nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero podemos preguntarle al apóstol, ¿no? Pero Pablo, ¿cómo que hemos muerto?
estamos muertos, ¿no? No sé, ¿a qué te refieres, Pablo? Físicamente, tú has escrito una carta para que la leamos, ¿no? Pues tendremos que estar vivos, por lo menos para leer la carta, ¿no? ¿A qué se refiere el apóstol? Lógicamente no está hablando, ¿no? Está hablando de una manera figurativa. Nos está diciendo que los creyentes han muerto. Pero como dice Romano, han muerto al pecado, han muerto a la ley, como hemos leído también antes en el capítulo 2. Hemos muerto a los principios elementales de este mundo. Entonces, ¿qué nos estás queriendo decir, Pablo? ¿Que ya hemos muerto y que no vamos a caer en el pecado? No, por desgracia no. El pecado sigue estando aquí en nuestras vidas muy presente. Pero si nosotros nos identificamos con Cristo y aceptamos que Él sí murió en nuestro lugar, el juez divino a nosotros nos considera ajusticiados. Ya estamos exentos de culpa. Y esto es lo que expresamos nosotros mediante el bautismo, esa muerte y esa resurrección por medio de nuestro Señor Jesús. Ya nadie puede acusarnos, porque nuestro castigo se cumplió en la cruz del Calvario. Sin embargo, todavía llevamos la carnalidad, todavía tenemos el pecado encima nuestro, lo vemos en nuestras obras. Y por eso esto sí es necesario que lo hagamos morir poco a poco, continuamente en nuestras vidas. Pablo nos lo explica posteriormente, cómo hacer morir ese pecado. Porque, hermanos, esa muerte y esa resurrección del creyente en Cristo tiene consecuencias muy importantes en la vida real. Antes vivíamos bajo unas reglas, vivíamos bajo las reglas de este mundo, pero ahora tenemos una nueva mente. Podemos pensar nuevo con Cristo Jesús y que esta nueva mente nos hace que busquemos las cosas de arriba. Y también estamos capacitados para ir haciendo morir las obras de la carne. Nuestra mente nueva nos permite buscar a Dios y nos permite hacer morir la carne. Por eso, día tras día, tenemos que ir aprendiendo a vivir así. Tenemos una nueva posición y tenemos que buscar la santificación día tras día y se completará cuando estemos con el Señor en su gloria. Pero Pablo nos está hablando ahora aquí, en la tierra, de esta muerte figurada. Y en estos versículos lo que se está centrando es en la realidad, en esta vida, de nuestra vida. La realidad, podemos decir, no, la realidad es completa, la otra realidad es más real todavía que la que vivimos. Pero nos está hablando viviendo en estos momentos, ¿no? Y se nos dice que tenemos una vida que está escondida con Cristo en Dios. Y estas preciosas palabras merece la pena, ¿no? Que nos paremos un momento en ellas. Dice vuestra vida. Dice el apóstol en otra de sus cartas, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero esto no significa, como dice Pablo, ¿no? que él ha dejado de existir, que él ya no es Pablo, que su personalidad ha sido anulada, ¿no? Y que Cristo ha entrado en ella y está viviendo Cristo, ¿no? Como si lo hubiera poseído, no. El propósito de Cristo no es anularnos, no es anular nuestra vida, al contrario. El propósito de nuestro Señor es darnos vida, pero vida en abundancia. Pablo se refiere a que ya nosotros no somos presos de nuestro egoísmo carnal, porque ya resucitados vivimos para Dios, no para nosotros mismos. Y nos dice que está escondida nuestra vida, está escondida. Y puede parecer raro, ¿no?, lo que nos dice aquí el apóstol, porque a nosotros no se nos llama a escondernos en este mundo. Se nos llama a salir, a predicar, a ser luz en esta tierra, a brillar en medio de esa oscuridad para la gloria de nuestro Dios.
Pero por desgracia, hermano, lo vemos. Por mucho que brillemos, el mundo no comprende la naturaleza, la nueva naturaleza nuestra, de nuestra vida en Cristo. Los demás interpretan nuestra vida, la regeneración que sufrimos, en sus propios esquemas, en lo que ellos conocen, psicológicamente, sociológicamente, antropológicamente. Lo que ellos ven, intentan explicar lo que está pasando, no entienden la regeneración del creyente. ¿Por qué? La mente carnal no discierne las cosas espirituales. Esta semana hemos tenido, por ejemplo, con un familiar. Cuando nosotros expresamos una convicción, no lo entienden. Creen que seguimos unas normas, que nosotros tenemos un listado de normas y las seguimos. Nuestra religión nos dice que no tenemos que creer esto o no tenemos que hacer lo otro. No entienden que nuestra mente regenerada no permite eso. No pueden llegar a comprenderlo. Pero en otro sentido, también es cierto que aunque nosotros, aunque está escondida nuestra vida, ¿no? Hablando de esto, y que tenemos que salir, tenemos que ser luz para los demás, en otro sentido también es cierto que la realidad de esta nueva vida, en su total dimensión, ciertamente está escondida también para nosotros los creyentes. Muchas veces nosotros no vemos diferencia. Nosotros mismos, ellos, pues esperemos que la vean, ¿no? Pero nosotros mismos, tal y como vivimos, no vemos diferencia entre nosotros y nuestros vecinos. No parecemos mucho más regenerados que ellos. Regenerados, no degenerados. Regenerados. Y hermano, esto es así porque mientras estamos en esta vida, andamos por fe, no por vista. Nuestra plena comprensión de lo que es la inmensidad de esa nueva vida en Cristo va a quedar para el futuro. Aquí y ahora la experiencia es real, es verdadera, pero es parcial. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que, como dice Juan en su carta, lo que habremos de ser. Pero si bien ahora está escondida, es verdad que en un futuro se va a manifestar, Y esto nos transmite a nosotros una idea de seguridad. La vida eterna está reservada y guardada para nosotros, por Dios. Podemos descansar en esa realidad. ¿Por qué? Porque nunca nos va a ser quitada. Porque Dios, nuestro Dios, es el que la garantiza. Y nos dice que está guardada con Cristo. Quizá esperaríamos que Pablo, ¿no?, dijera en Cristo, no con Cristo. Pero podemos considerar que, al igual que la nuestra, la vida de Cristo también está escondida, hasta que en un tiempo será manifestada en gloria, al igual que nosotros, que vamos a reinar con Él. Y está escondida con Cristo, en Dios. Tanto la vida de Cristo como la nuestra están en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. ¿Cómo nos sentimos? Seguros. Da igual lo que pase en nuestra vida, está en sus manos. ¿Qué garantía podemos tener nosotros de que un día vamos a volver en gloria, que vamos a heredar esa vida eterna? ¿Qué garantía tenemos? En cierto sentido, pues la garantía que tenemos es la fe. Parece ser que solo tenemos esa, ¿no? Pero en otro tenemos la garantía más firme del mundo. La palabra y el carácter de nuestro Dios. El Señor no miente. Cumple todas sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo. Sus promesas son sí y amén. Por eso, hermanos, detrás de todo esto que Pablo nos está explicando,
en estos versículos, pues sigue estando ese deseo, ¿no?, de reafirmar la verdadera posición espiritual de los colosenses, de nosotros, en contraposición con los falsos maestros. Para estos falsos maestros, para muchos hoy en día, conocía yo un profesor que se negaba a creer que la salvación era un regalo. Él decía que tenía que hacer algo. Pues así está el mundo. No es suficiente lo que nuestro Señor nos da. Hay que apaciguar a otros poderes ocultos, eso decía en esa época Pablo, para obtener la salvación. Hoy día tenemos que hacer algo, tenemos que salir, tenemos que ir de peregrinación, tenemos que ponernos descalzos, tenemos que ir de rodillas. Algo hay que hacer, no podemos aceptarlo y ya está. Todo eso es falso, porque los creyentes estamos escondidos con Cristo en Dios. Y las huestes malignas no tienen ningún poder contra nosotros ya. Así podemos ver, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que el Señor nos ayude a comprender plenamente el gran regalo que ha tenido para nosotros y que nos ayude a ser agradecidos con Él. Señor os bendiga. Gracias, Emilio, por la palabra y por la preparación. Cuando hay dos chicos que se pelean, ¿no?, que son pequeños, lo que sea, y uno le hace algo, yo lo he vivido también, sale corriendo y te esconde detrás ¿de dónde? De las piedras de tu padre, ¿no? Pues esa es la vida escondida en Cristo muchas veces. Cuando alguien nos quiere hacer algo, lo que tenemos que ir a refugiarnos a Cristo. Vamos a despedirnos con una oración. Recordad que hay comida ahora, a continuación. Hace buen tiempo, así que subiremos arriba, me imagino, y que si alguien no ha venido, o sea, no ha traído algo de comida o lo que sea, que no se preocupe, que siempre hacemos como los 5.000, siempre se recogen más cestas de las que han venido, ¿no? Señor y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra una vez más y porque podemos aprender de ella, Señor, a vivir confiados y a tener seguridad de que tú estás con nosotros en todo momento. Ayúdanos, Señor, en esta semana que empieza. Guarda a nuestros hermanos nuevamente que no han podido venir por diferentes motivos. Ayúdanos a tener siempre presente, Señor, que somos hijos de luz, que tenemos que brillar. Y danos fuerza y sabiduría, Señor, día a día en todos los quehaceres que tenemos por delante. Guárdanos ahora en este tiempo, esta semana que tenemos por delante, hasta que nos volvamos a reunir, Señor, o que tú vengas. Gracias por todo.